Amber Heard, según un editorial que publicó la señora Heard en el Washington Post, en el que ella habla de violencia familiar. La cita dice: hablo contra la violencia sexual y una cultura de violencia que tiene que cambiar. ¿Les parece que el señor Depp probó los elementos de difamación? La respuesta es sí. ¿Probó el señor Depp con evidencia que lo publicado por la señora Heard le afecta? Sí. ¿El señor Depp probó su dicho? Sí. Pregunta: ¿fue falso lo que dijo? Sí. Pregunta: ¿tiene una implicación de difamación contra el señor Depp? Sí. Pregunta: ¿la implicación de difamación se diseñó por parte de la señora Heard? Sí. La respuesta es sí. Pregunta: ¿las circunstancias de la publicación tienen una naturaleza difamatoria para alguien que lo haya visto aparte del señor Depp? La respuesta es sí. ¿Les parece que el señor Depp probó con evidencia que la señora Heard actuó con malicia? La respuesta es sí. 2. En cuanto al editorial titulado Un momento transformador para las mujeres, publicado en la publicación del Washington Post, en el que Amber Heard dice hablar contra la violencia sexual, algo que tiene que cambiar, en el Washington Post, en la edición en línea. Hace 2 años me convertí en una figura pública que representa abuso doméstico. Yo sentí la ira de nuestra cultura cuando las mujeres hablan. ¿Les parece que el señor Depp probó los elementos de difamación? Respuesta: sí. ¿Probó el señor Depp que lo publicado por la señora Heard es cierto? La respuesta es sí. ¿Probó el señor Depp lo dicho? Respuesta: sí. ¿Lo cierto es falso? La respuesta es sí. La pregunta: ¿lo publicado tiene una naturaleza difamatoria contra el señor Depp? La respuesta es sí. Pregunta: ¿la implicación difamatoria fue idea de la señora Heard? La respuesta es sí. Pregunta: ¿las circunstancias en torno a la publicación tienen una naturaleza difamatoria para alguien que lo haya visto aparte del señor Depp? Y la respuesta es sí. ¿Les parece que el señor Depp probó con evidencia clara que la señora Heard actuó con malicia? Y la respuesta es sí. 3. En cuanto a lo publicado en el editorial del Washington Post por la señora Heard en la publicación tanto en papel como en línea, en la que ella dice hablar contra la violencia doméstica, en la edición también en línea del Washington Post, ella dice: tengo la oportunidad de ver en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres a los que se acusa de abuso. La pregunta es si les parece que el señor Depp prueba los elementos difamatorios. La respuesta es sí. ¿Probó el señor Depp lo publicado por ella es falso? Y la respuesta es sí. La pregunta: en cuanto a lo publicado contra el señor Depp, ¿se prueba que es falso? Sí. ¿Lo publicado es falso? Sí. La pregunta es: ¿tiene una naturaleza difamatoria lo publicado contra el señor Depp? La respuesta es sí. Pregunta: ¿la implicación difamatoria fue idea de la señora Heard? Y la respuesta es sí. Pregunta: dadas las circunstancias de lo publicado, ¿tienen una naturaleza difamatoria para alguien que haya visto lo publicado aparte del señor Depp? Y la respuesta es sí. ¿Les parece que el señor Depp ha demostrado con evidencia creíble que la señora Heard actuó con malicia? Y la respuesta es sí.
En cuanto a los daños que se piden por $10 millones contra Amber Heard, nosotros pedimos que ella pague daños compensatorios por $5 millones. En cuanto a los daños CL 2019-2911, en cuanto a lo publicado en el Daily Mail el 8 de abril, Amber Heard y sus amigos usaron acusaciones falsas de violencia sexual según sus necesidades. Ellas usaron mentiras y las publicaron para hacer daño al señor Depp. ¿Les parece que la señora Heard ha demostrado los elementos de difamación? Y la respuesta es no. 2. En cuanto a lo publicado el 27 de abril del 2020 en el Daily Mail, simple y sencillamente esto fue una emboscada, un engaño. Engañaron al señor Depp llamando a la policía, pero nadie les creyó. Bueno, pues aquí está parte de lo que está ocurriendo en vivo con este veredicto del jurado, en donde claramente han dado la razón a Johnny Depp en este juicio, en esta demanda por difamación, en donde hay esta primera condena a pagar $5 millones y también se desestima la contrademanda de Heard, que era por $100 millones. Esto es lo que está ocurriendo, un juicio largamente seguido en Estados Unidos y que también seguimos aquí en México, con muchas más implicaciones que un pleito millonario entre esta pareja. Así las cosas pues en Estados Unidos. Vámonos ahora a Chihuahua. Se reporta un incremento en el número de